Bendito Padre Celestial, a esta hora hemos venido, Señor, por tu divina voluntad, para darte gracias por la vida y gracias porque llega este momento, el mejor momento del día, Señor, siempre será el momento de la oración, el momento de estudiar tu palabra, el momento para estudiar, Señor, esas maravillosas verdades que siempre encontramos en tu palabra. Te quiero agradecer por la vida de mis hermanos, por los que están atentos a las señales, por la vida de muchos amigos que escuchan estas prédicas, estos temas presentados desde la palabra de Dios, para que nos ayudes a todos a entender el momento tan solemne que estamos viviendo. Padre mío, dejamos este momento, Señor, bajo el cuidado de tus santos ángeles. Gracias por la fe que conservas a nuestros hermanos y amigos y que en esta noche, Señor, al estudiar este tema, el Espíritu Santo esté en medio nuestro, que podamos entenderlo, compartirlo, porque lo vamos a leer de tu palabra, que nos podamos alentar unos a otros en la esperanza, Señor, de que estamos viviendo en el sexto sello, en la parte final del sexto sello, y que muy pronto al establecerse el séptimo sello, será el momento de verte, Señor, y será el momento de hacer silencio en el cielo. Padre mío, gracias por esta linda promesa que nos das de poder participar de este gozo de la verdad escrita en tu palabra. Ayúdanos a estar siempre preparados. Ayúdanos, Señor, a preparar a otros y que esta noche sea de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, los saludo a todos nuevamente. Eh, Gracias a Dios que llega este momento tan bonito que es el momento de orar, de estudiar. Siempre será el mejor momento del día, el momento cuando nosotros nos disponemos en la mañana o en la noche a orar, a estudiar su santa palabra. A todos por igual los saludo, a las personas que están con ustedes, si las hay, también las estamos saludando. Hermanos, queremos hoy dar un breve repaso a lo que es o será el fin del sexto sello y el establecimiento del séptimo sello. Quise buscarle otro título para este tema, pero creo que no puede ser más adecuado que el que está, ¿cierto? El fin del sexto sello y el establecimiento del séptimo sello. En días pasados estuvimos estudiando y respondimos un par de preguntas. Y esas par de preguntas fueron, ¿en qué sello estamos viviendo y en qué sello vendrá Jesús? Bueno, respondimos con el escrito está que estamos viviendo en el sexto sello y que Cristo vendrá al establecerse el séptimo sello, donde será el momento de ver a Jesús y será el momento de el silencio en el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sello estamos viviendo? Estamos viviendo en el sexto sello. No han sucedido todos los acontecimientos del sexto sello. Hay algunos acontecimientos que faltan por suceder y eso nos dice que al terminar el sexto sello, cuando sucedan estas cosas del sexto sello, estos acontecimientos, será el momento de ver a Jesús y será el momento de hacer silencio en el cielo, como lo dice la palabra de Dios al establecerse el séptimo sello. Bueno, hermanos, queremos sencillamente leer. Hoy vamos a ver lo que la profeta, la hermana White, la palabra de Dios y el pionero Jaime White nos hablan acerca de este momento, acerca del fin del sexto sello y el establecimiento del séptimo sello.
y vamos entonces a explayarnos un poco en la lectura, ¿cierto? Cuando nosotros leemos allá en Apocalipsis 6, del 12 al 17, nosotros encontramos allí la apertura del sexto sello. Queremos recordar esta parte para tener el contexto de lo que hoy vamos a estudiar. El fin del sexto sello y el establecimiento del séptimo sello. Al establecimiento del séptimo sello o a la apertura del séptimo sello, bien le podríamos llamar el momento de ver a Jesús y de hacer silencio en el cielo, al establecimiento del séptimo sello. Dice la palabra de Dios, y miré, pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, versículos 12 al 17. Dice la palabra de Dios, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Yo estoy leyendo de la versión 1909, de la Reina Valera 1909, ¿sí? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Noten que hasta aquí, en Apocalipsis, se nos ha presentado esos acontecimientos cuando se abrió el sexto sello. El sexto sello, como nuestros pioneros lo establecieron en sus diferentes estudios, ¿sí? El sexto sello se estableció con, y como lo vemos aquí, hermanos, aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Como lo vemos aquí, el sexto sello, en 1755, y ese sexto sello va a ir hasta el fin. El sexto sello, tomado de el libro Lecturas Bíblicas para el Círculo del Hogar, Lecturas de la Biblia para el Círculo del Hogar. Ellos, vez tras vez, establecieron el año de 1755 como el año en que se abrió el sexto sello. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? También como el sexto sello, las señales de la segunda venida de Cristo. Y allí está el terremoto de Lisboa, 1755. Seguidamente, el oscurecimiento del sol en 1780 y la caída de las estrellas en 1833. Esos tres eventos que son descritos en la palabra de Dios, allá en Apocalipsis capítulo 6, dice, se abrió el sexto sello, fue hecho un gran terremoto. Ya hemos estudiado detalladamente que es el terremoto de Lisboa, 1755, ¿verdad? El sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre, 1780, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Entonces, hasta aquí, esa caída de las estrellas, 1833. De este sexto sello, estos son los eventos que ya han sucedido. Ese terremoto de Lisboa, ese oscurecimiento del sol y esa caída de las estrellas. ¿Qué falta por suceder del sexto sello? Faltan algunas cosas por suceder que nos van a dar a nosotros un entendimiento claro de que de verdad estamos viviendo en el sexto sello y nos van en esta noche a dar detalles para confirmarnos que es cuando se establece el séptimo sello que es hora de ver a Jesús. En este sexto sello, aparentemente, o da la apariencia de que algunos eventos que faltan por suceder dan la apariencia de que el Señor va a venir en el sexto sello.
pero no es así. Entonces, esta noche vamos a hacer la diferencia como la hace el hermano James White, de que una cosa es ver la señal del Hijo del Hombre y otra diferente cosa es ver al Hijo del Hombre. Entonces, en ese sexto sello vamos a ver las señales de su venida, ¿sí? Por eso ellos ponían en el título allí, las señales de su venida. Y otra diferente cosa es ver a Cristo venir en el séptimo sello. Entonces, ¿qué falta por suceder? Voy a leer desde aquí, voy a leer la parte que falta por suceder en el sexto sello, para que se cierre el sexto sello. Dice, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Esa parte no ha sucedido, esa parte no ha sucedido. Que el cielo se apartó como un libro, o como dicen otras versiones, se enrolló como un pergamino, se abrió, ¿cierto? Eh, se apartó como un libro que es envuelto. Eso no ha sucedido, como tampoco ha sucedido, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Ese gran terremoto a nivel mundial, como nunca lo hubo, tampoco ha sucedido, porque es la voz de Dios, no la voz de Cristo, sino la voz de Dios, del Padre, que sale del trono, que hace sacudir y mover y hace desarrollarse este gran terremoto como nunca lo ha habido al final del sexto sello. Entonces dice, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Forma parte del sexto sello este gran terremoto al final del sexto sello. Y los reyes, entonces viene acá, y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos, los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Eso es lo que dice el sexto sello. Hasta aquí no se ha abierto el séptimo sello, ¿verdad? Aparentemente, hermanos, aparentemente, esa parte final del sexto sello enseñaría que es al final del sexto sello que viene el Señor. Pero vamos a leer lo que dice la profeta y lo que dice el hermano, el esposo de la hermana White, el hermano James White, acerca de estos acontecimientos detallados de lo que va a ser el fin del sexto sello, la parte final del sexto sello y el establecimiento del séptimo sello, ¿cierto? Recordemos que el sexto sello, ellos, los pioneros, lo titularon, como dice aquí, el sexto sello, como dice aquí, hermanos, eh, aquí lo voy a agrandar una vez más, ¿sí? Señales de la venida de Jesús. Señales de la venida de Jesús. Señales. Y una cosa son las señales y otra cosa es la venida de Jesús, ¿sí? Entonces, esta noche vamos a aprender que el séptimo sello, la apertura del séptimo sello, es la hora de ver a Jesús y es la hora de hacer silencio en el cielo. Aquí en el séptimo sello, en 1904, en esta escuela sabática de nuestros pioneros, ellos titulan el sexto sello como las señales de la segunda venida de Jesús. Todo el sexto sello son señales. Ponen el fin, o sea, la venida de Jesús, y luego el séptimo sello como de Apocalipsis 8.1, eh, como el silencio en el cielo, ¿cierto? Y la venida de Cristo con todos sus ángeles. Queremos detallar eso, hermanos, para establecer eh, claramente que el séptimo sello es la hora de ver a Jesús y es la hora del silencio en el cielo. Cuando nosotros, bueno, ya miramos allí, ¿cierto? El sexto sello que terminó hasta allí. Faltan del sexto sello que
el cielo se aparte como un libro que es envuelto, que todo monte y que las islas sean movidas de sus lugares, que los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondan en las cuevas y entre las peñas de los montes, los impíos, que les digan a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, que los esconda de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque ellos saben que el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie, se pregunta. Esto, hermanos, hasta ahí el sexto sello, y en Apocalipsis 8.1 se da el espacio para la apertura del séptimo sello. Y el séptimo sello, dice Apocalipsis 8.1, y cuando él, o sea, el Cordero, Cristo, abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Entonces el silencio en el cielo se hace en el séptimo sello, no en el sexto sello. ¿Sí? El silencio en el cielo se hace en el séptimo sello. Por eso, cuando nosotros comparamos esta lectura de Apocalipsis 6, del 12 al 17, la comparamos en su contexto con Mateo 24, del 29 al 31, vamos a leer lo siguiente, hermanos. Dice, y luego, después de la aflicción de aquellos días, después de la tribulación, después de la gran tribulación, no de 1798, sino de la gran tribulación, después de la aflicción. Allí no dice después de los 1260 años, sino después de la aflicción que fue acortada por amor a los escogidos, fue acortada por un poco de tiempo. Por eso el terremoto de Lisboa sucede en 1755, años antes de 1798, ¿sí? Que es 1798, es el final de los 1260 años. Pero la palabra de Dios decía que no iba a ser después de los 1260 años, sino después de la aflicción, después de la tribulación, que fue acortada de 1798. Entonces, luego, después de la aflicción de aquellos días, después de la aflicción que iba a pasar, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo, dice, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Fíjense que acá, hermanos, aquí en Mateo 24, ¿qué no se menciona de Apocalipsis 6? Aquí se menciona, noten, aquí se menciona la aflicción de aquellos días, la gran tribulación, se menciona el oscurecimiento del sol, se menciona la luna, que no iba a dar su lumbre, ¿cierto? Y se menciona la caída de las estrellas, de las señales que se han cumplido. Aquí no se menciona el terremoto de Lisboa, en Mateo 24. Se menciona el oscurecimiento del sol, el oscurecimiento de la luna, se menciona que la caída de las estrellas y lo que falta por cumplirse, dice, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ya sabemos que esto se refiere a cuando el sol se enrolla como un pergamino o se parte, ¿cierto? De Apocalipsis 6. Y entonces las virtudes de los cielos serán conmovidas y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando ese cielo se abra, se aparte, se enrolle como un pergamino, se va a ver la señal, pero no se lo va a ver todavía. No es una cosa es la señal y otra cosa es ver al Hijo del Hombre, ver a Cristo. Se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces van a lamentar todas las tribus de la tierra y una vez se muestre la señal, una vez se lamenten, entonces sí verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. ¿Sí? Lo van a ver. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro.
Esta parte es lo que queremos hoy detallar con lo que dice la hermana Huay y lo que dice el hermano Jaime Huay en el libro que hemos venido estudiando. Recordamos aquí, hermanos, recordamos aquí las palabras de Apocalipsis 8:1. Cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Aquí recordamos cómo convertir o cómo saber cuánto tiempo en profecía es la media hora de silencio en el cielo. Nosotros sabemos que el principio es que un día equivale a un año. Un día literal, un día profético, perdón, un día profético equivale a un año literal en el principio de día por año, de Ezequiel 4:6 y Números 14:34, ¿sí? Entonces, haciendo la respectiva correspondencia y reducción, decimos que un día son 24 horas, o sea, un día tiene 24 horas y un año tiene 360 días en el calendario judío. Por lo tanto, 24 horas es igual a 360 días. Esto lo vamos a dividir a mitad, hasta donde se pueda para ver la equivalencia. La mitad de 24 son 12, la mitad de 360 son 180, la mitad de 12 es 6, la mitad de 180 es 90. Hasta aquí vamos, la mitad de 6 es 3, la mitad de 90 45 días. Esto quiere decir que 3 horas proféticas equivalen a 45 días literales. Como a 3 y a 45 no le podemos sacar la mitad, le sacamos la tercera, lo dividimos entre 3. Entonces 3 entre 3, una hora, y 45 entre 3 da 15. O sea que llegamos a la conclusión de que una hora profética es igual a 15 días literales. Como el silencio en el cielo es por media hora, la mitad de una hora de silencio en el cielo, esa media hora, entonces es igual a la mitad de 15 días, que son 7.5 días. ¿Sí? Solamente por recordarlo, para que sepamos cuánto dura ese silencio en el cielo cuando el Señor viene con todos sus ángeles. Entonces, hermanos, vamos a revisar un poquito lo que dice la hermana White en el conflicto de los siglos sobre este momento de el final del sexto sello y el establecimiento del séptimo sello. Voy a leer, permítanme leer, por favor. Dice, estoy leyendo del conflicto de los siglos, ¿cierto? Conflicto de los siglos en la página 625, párrafo 2. ¿Sí? Dice así, miren, pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. La hermana White va a describir aquí ese momento o la antesala de ver al Señor Jesucristo. El momento de la señal donde aparece en el lejano oriente, aparece la señal, pero esa es la señal. Todavía no se ha visto al Señor Jesús. Dice así, pronto aparece en el este una pequeña nube negra del tamaño, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. La nube de ángeles que envuelve al Salvador. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo de Dios, del hombre, la señal del Hijo de Dios. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra. Todavía no se ha visto a Jesús ahí. Es una señal, ¿sí? Que se ve a lo lejos. Se la contempla, los hijos de Dios la contemplamos en silencio solemne mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca. Todavía es una nube blanca a lo que se acerca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto.
Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Pero no solamente, no apenas a juzgarles, ¿no? A darle el pago, ¿no es cierto? Al pago porque el tiempo de gracia se ha cerrado. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían, dice Apocalipsis 19, 11 y 14. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso, todos los ángeles. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego, ¿sí? Según Habacuc 3, 3 y 4. A medida que va acercándose la nube viviente, porque es una nube de ángeles, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De Apocalipsis 19, 16. Ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas y palidece el rostro de todos. Así lo dice Jeremías 36 y Nahum 2:10. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. Y noten lo que dice, noten cómo cita las palabras de Apocalipsis 6, del sexto sello. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. Esas palabras las encontramos en el sexto sello. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Encontramos estas palabras, ¿cierto? Las encontramos en el sexto sello, ¿sí? En el sexto sello. Aquí las encontramos, ¿sí? Fue hecho un gran terremoto cuando se abrió el sexto sello, 1755. El sol se puso negro como saco de silicio, 1780. La luna se puso toda como sangre, 1833. Perdón, esto forma parte de 1780. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 1833, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Sexto sello, lo que ya sucedió, lo que falta por suceder y que la hermana White está narrando en el conflicto de los siglos. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Es lo mismo que está narrando la hermana White. Y los reyes de la tierra, y están narrando lo mismo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Sexto sello, ¿sí? Porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Entonces dice, volviendo a la lectura, el cielo se recoge como un libro que se enrolla. Está citando el sexto sello. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares.
Sigue citando el sexto sello. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, como lo dice Salmos 53 y 4. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y dice, y escondernos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? La hermana White está citando en el conflicto de los siglos estos eventos que suceden en el sexto sello. Fíjense que el sexto sello termina con esta situación, ¿sí? Termina con esto. Por eso, en la palabra de Dios que leímos, hermanos, en la Biblia, en Apocalipsis 6, ¿sí? En Apocalipsis 6, y miré cuando abrió el sexto sello, y sigue escribiendo, escribiendo, y hasta aquí no se ha abierto el séptimo sello. Todo esto forma parte del sexto sello. La parte final del sexto sello es lo que la hermana White acaba de describir también, haciendo referencia a Apocalipsis 6, 12 al 17. Porque cuando se abre el séptimo sello, entonces es hecho silencio en el cielo casi por media hora. El hermano Jaime White lo va a, digamos así, lo va a describir y vamos a leer lo que el hermano James White va a describir acerca de este, de este, de este mismo acontecimiento, básicamente, ¿cierto? Donde, eh, donde nosotros vamos a ver eh, la manera como él en el libro, que nosotros venimos estudiando sobre, permítame un ratico aquí, yo voy a hacer un ajuste. Voy a hacer un ajuste aquí para leer, hermanos, cómo el hermano Jaime White describe eh, en el libro de Mateo 24 una breve descripción de lo que es Mateo 24, ¿cierto? Vaya mensajes. Él, él va a dar detalles de lo que en el libro él venía explicando, ¿cierto? De Mateo 24. Fíjense, aquí en la página 21 del libro del discurso profético de Jesús, donde él hace una breve exposición de Mateo 24, él va a comentar los textos desde, bueno, todo, ¿cierto? Pero vamos aquí a leer lo que él dice de los versículos 29 al 31, que dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Fíjese que la Biblia dice que es inmediatamente después de la tribulación, no después de que terminen los 1260 años, sino de la tribulación que terminó antes porque fue acortada. Y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta última parte de que las potencias de los cielos serán conmovidas es lo que falta por cumplirse. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo
Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí, hermanos, en este texto de Mateo 29, 31, pues están unidos los dos sellos, ¿cierto? Porque parte ya se cumplió del sexto sello, parte se va a cumplir y el séptimo sello, pues trae la venida de Cristo, trae la venida de todos los ángeles a juntar sus escogidos. Pero leamos lo que él comenta aquí, que es muy interesante para que nosotros podamos ampliar un poquito más lo que hemos venido estudiando. Dice así, bien, hemos visto antes que nuestro Señor habla en este capítulo del largo periodo de tribulación sobre sus seguidores. Y también hemos visto cómo esos días de tribulación fueron acortados por causa de los elegidos. Él mismo lo había dicho ahí versículos antes. Cristo dice que el sol se oscurecerá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Remitimos al lector al señalado día oscuro del 19 de mayo de 1780 como el cumplimiento de esta declaración. No dice después de aquellos días, sino después de la tribulación de aquellos días. Los días, los 1260 años de Daniel 7:25, llegaron a 1798, 18 años más tarde que el oscuro día de 1780. Como se da en Marcos 13:24, este punto es aún más claro. En Mateo 13:24 dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Es decir, antes de que terminaran los 1260 años, pero después de que cesara la tribulación o martirio de los santos, el sol se oscureció. Aquellos que señalarían al futuro o al pasado anterior al siglo XVIII por el oscurecimiento del sol aquí mencionado, harían bien en leer de nuevo Marcos 13:24 que dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación. Esa es una aclaración que se hace, ¿cierto? Respecto a por qué el séptimo sello se abre en 1755, mmm, años antes de 1798. Aquí en este libro, él va a explicar en detalles el oscurecimiento del sol del 19 de mayo de 1780, ¿cierto? Lo va a explicar con algunos testimonios de personas que estuvieron viviendo en esa época. Va a explicar el asunto de que la luna no dará su luz también, lo que sucedió precisamente eh, en esa fecha, ¿cierto? Y va a explicar también el asunto de la caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1833. Yo quiero que leamos una parte después de que él hace estos comentarios, aquí, esta parte. Los poderes de los cielos sacudidos o serán conmovidos. Fíjense cómo el hermano Jaime Huay, el esposo de la hermana Huay, de la profeta, comenta esta parte y dice así: este evento, ¿cuál evento? El evento de que los poderes de los cielos serán sacudidos. Después de que las estrellas caen, las potencias de los cielos iban a ser sacudidas. Esto no sucede en 1833. Está por suceder. Él dice así: este evento debemos considerarlo como futuro. Ocupa el mismo lugar en los eventos de este capítulo que la partida de los cielos, como lo hace un rollo en los eventos del sexto sello de Apocalipsis 6. Jaime Huay está diciendo que los poderes de los cielos que van a ser sacudidos de Mateo 24 es lo mismo que dice en el sexto sello de Apocalipsis 6. Ambos siguen a las estrellas fugaces. O sea, en Mateo 24 y en Apocalipsis 6
a la caída de las estrellas sucede que los poderes de los cielos son sacudidos. Por favor, comparar Mateo 24, 29 a 30 con Apocalipsis 6, 12 al 17. Ya lo hicimos, ya los leímos esos dos textos. Las escrituras enseñan claramente que, noten esto, antes de la resurrección de los justos por la voz del Hijo de Dios, la voz de Dios Padre hará temblar los cielos y la tierra. Esa voz que sale del Padre, del trono del Padre, hace temblar los cielos y la tierra, pero esa no es la voz que llama a los justos a resucitar. ¿Sí? La voz del Padre hace sacudir las potencias de los cielos y hace que se produzca el gran terremoto. Dice así, la voz de Dios Padre hará temblar los cielos y la tierra cuando se cumpla la sacudida de los poderes de los cielos. Esto probablemente ocurrirá cuando se derrame la séptima copa en el aire. Recuerden que la séptima copa trae, ¿cierto?, la venida de Jesús como el séptimo sello. De Apocalipsis 16, 17. Luego se dice, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que decía, hecho está. Y noten la diferencia que él hace de esta voz. Dice, esta no es la voz del Hijo de Dios que desciende para resucitar a los muertos. Leamos Apocalipsis 16, 17, hermanos, para ver, para notar en las Escrituras esa voz que hace sacudir los cielos y la tierra y que hace producir ese gran terremoto. ¿Cuál es esa voz? 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esa voz es la voz del Padre, que dice, hecho está. Y esa voz sacude los cielos y la tierra y sucede el gran terremoto, ¿cierto?, que es diferente al terremoto de Lisboa de 1755. Sigo leyendo. Esta no es la voz del Hijo de Dios, perdón, esta no es la voz del Hijo de Dios que desciende para resucitar a los muertos, ¿sí? Es una voz diferente. Viene del trono de Dios en el templo del cielo. Y por eso Joel 3:16 dice así, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Por qué dice esto? Dice, no hablaríamos demasiado positivamente de eventos futuros, pero aventurada la opinión de que la voz del Padre hará temblar los cielos y la tierra antes de que aparezca la señal del Hijo del Hombre. Fíjense que este terremoto del sexto sello, sucede antes que aparezca la señal del Hijo del Hombre. Esta es la voz de Dios del trono que dice, hecho está, y sacude los cielos y la tierra del sexto sello, y sucede ese gran terremoto al final del sexto sello. O sea, hermanos, que en el sexto sello vemos que suceden dos terremotos, al inicio del sexto sello y al final del sexto sello. Al inicio en 1755 y al final cuando el Padre diga hecho está y Cristo se disponga a venir. Es la voz del Padre la que hace causar este terremoto. Entonces, dice, el pueblo de Dios estará a salvo. Hermanos, la tierra temblará, habrá un terremoto como nunca antes lo ha habido. No sabemos de qué magnitud vaya a ser, quizás en la escala de Richter, no sabemos si va a ser de 10, de 20, no sabemos. Bueno, dice, las islas pueden desaparecer y las montañas ser derribadas, pero los santos permanecerán ilesos para la gloria de Dios. Los terremotos pueden romper la superficie de la tierra para que reyes y nobles, ricos y pobres, esclavos y libres puedan esconderse
en las cuevas y en las peñas de los montes, pero Dios será la esperanza de su pueblo. Noten esto, hermanos. Estamos detallando el momento del final del sexto sello, porque esto sucede en el sexto sello, y vamos a ver el establecimiento del séptimo sello. Entonces aquí Jaime Huay va a comentar lo que dice Mateo 24. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Esta no es una de las señales que muestran que el Hijo del Hombre está cerca, sino la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No son las señales que el Señor dejó para saber que estaba cerca, sino ya es la señal del Hijo del Hombre. Es lo que significa su posición. Cuando Cristo ascendió del monte de los olivos, lo recibió una nube, dice Hechos 1:11. Lo recibió una nube a la vista de sus discípulos. Todavía miraban la nube mientras subía, llevando a El Salvador hacia el trono del Padre, pero no pudieron ver su persona. Los discípulos la comenzaron a ver, a ver, a ver, hasta que ya a lo lejos miraban la nube, pero ya no veían a Cristo, ¿sí? Ya no veían su persona. Entonces, cuando venga, de la misma manera, como dice Hechos 1:11, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá de la misma manera como habéis visto ir al cielo, como lo habéis visto al cielo. Cuando venga de la misma manera como fue llevado al cielo, la nube aparecerá pequeña en la distancia, pero a medida que se acerque, significará para aquellos que están esperando su regreso que Él está allí, pronto para surgir de la nube en una gloria incomparable. Esta nube será la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todavía el sexto sello de Mateo 24, 29 y 30 y de Apocalipsis 6. Entonces las tribus de la tierra se lamentarán, decía Mateo. Las tribus de la tierra se lamentan. Durante el derramamiento de las 7 postreras plagas y en el momento del sacudimiento de los poderes de los cielos, una gran parte de los impíos sin duda serán destruidos. Queda todavía una porción para ver escenas aún más terroríficas y para soportar angustias más espantosas. La señal se ve en el cielo. El Salvador, una vez menospreciado, insultado y crucificado, ahora Rey de Reyes y Señor de Señores, se acerca a la tierra, se acerca a la tierra. Su gloria resplandece por todas partes. Los santos esperan y se gozarán con temblor. Pero ¿qué hora para los impíos? Las tribus de la tierra se lamentan. En medio de las ruinas de la creación estremecida, celebran una reunión general de oración. Note, reyes y grandes hombres, ricos, capitanes y valientes, libres y esclavos, todos, sí, todos unidos en el lamento general. Entonces, cuando dice, y las tribus de la tierra se lamentan, se refiere a los impíos, que entonces ahora se están lamentando por la venida de Cristo, ¿cierto? Todos unidos en el lamento general. A medida que el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre, asistido por todos los santos ángeles, se acerca aún más, la consternación llena cada pecho. Se esconden en madrigueras y en las rocas de las montañas. Su única esperanza es ocultarse de la gloria de esa escena. Saben que es demasiado tarde para orar por misericordia, que la libertad, perdón, aquí está mal traducido. Aquí está mal traducido la libertad condicional por tiempo de prueba. Que el tiempo de prueba para la familia humana ha terminado para siempre. He aquí una copia de esa terrible oración. Montañas y peñascos, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pero las rocas no pueden protegerlos de la gloria ardiente manifestada por el Rey de Reyes, atendido por toda la hueste celestial. La presencia de un solo ángel ante el sepulcro de José hizo que los guardianes cayeran como muertos. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria del Padre
y todos los santos ángeles con él. Imagínense, si un solo ángel causó ese temblor que los hizo caer como muertos a la hora que el Señor resucita, ¿cómo será cuando millares y millones de ángeles vengan, ¿cierto? Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre y todos los santos ángeles con él, ningún pecador podrá soportar la escena y vivir. El brillo extraordinario de esa vasta multitud de ángeles, más brillante que 1000 soles al mediodía, atravesará el escondite más bajo del pecador y acabará rápidamente con todos los que moran en la tierra, dice Sofonías 1:18. O, como dice Pablo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, brillante brillo de su venida. Oh hermano cristiano, dice James White, te advertimos para velar y estar listo para recibir a tu Salvador con gozo. Si estás recaído, levántate y vuélvete al Señor mientras pueda ser hallado. Y pobre pecador, aunque nunca has probado el amor perdonador de Cristo, tú también puedes venir y hallar perdón y refugio de la ira que se acerca. Hermanos, hay algunos que no creen que el mundo va a llegar a su fin. Hay algunos que se burlan de esta situación. Hay algunos que le dan prioridad al trabajo, al placer, a la distracción, al estudio, a lo material, a la familia. Le dan prioridad a eso y no piensan que este día va a llegar y va a llegar porque es Dios el que lo ha escrito, el fiel es el que prometió. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando pasa todo esto que está en el sexto sello, entonces dice a continuación, aparece Jesús. El Hijo del Hombre será visto viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero antes de su venida, se hará una gran obra a favor de su pueblo. Si repentinamente irrumpiera sobre ellos ahora, no podrían soportar el poder y la gran gloria de la escena. Este tema está bien ilustrado por las siguientes palabras del profeta. Oseas capítulo 6, versículo 3. Entonces sabremos, si proseguimos en conocer al Señor, que su salida está dispuesta como el alba, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y lluvia temprana a la tierra. Oseas compara la venida de Cristo así, de esta manera, ¿sí? Que su salida está dispuesta como el alba, como el amanecer. El sol no nace de un momento a otro así, de una, ¿cierto? Va lentamente apareciendo. Entonces dice, la mañana es una hermosa figura de la gloria de apertura del día de Dios. Entonces la llegada de la mañana es una hermosa figura de la gloria de apertura del día de Dios. Primero aparece el lucero del día, luego el amanecer del día. Y a medida que aumenta la luz del día, nuestros ojos pueden soportarlo y ver el sol brillando en su fuerza. Pero si la luz del sol estallara sobre el mundo repentinamente a medianoche, ningún ojo humano podría soportar. Así estará preparado el pueblo de Dios para encontrarse con su Rey venidero. Primero deben romper con el amor y las preocupaciones de este mundo y consagrarlo todo al Señor. Entonces ellos, a su debido tiempo, compartirán el derramamiento del Espíritu Santo como la lluvia tardía y temprana sobre la tierra. El lucero del día surgirá en sus corazones, como dice 2 de Pedro 1:19. Los que han prestado atención a la palabra segura de la profecía a través de la oscuridad, velando por la noche, entonces levantarán la cabeza en triunfo, estarán llenos de fe y del Espíritu Santo. La gloria se derrama sobre ellos hasta que puedan contemplar a Cristo y a los ángeles. Suena la trompeta. Los ángeles son enviados a las bocas de las tumbas. La voz del Hijo de Dios despierta a los santos dormidos de todos los tiempos. Vienen en perfección inmortal y al dejar la tierra, los santos vivientes son transformados. Los elegidos de un extremo al otro del cielo, cada uno con un ángel brillante y fuerte para guiarlos. Son arrebatados para encontrarse con el Señor.
que espera en medio del cielo para recibir la compra de su sangre. Como el lenguaje no alcanzaría a describir lo que sigue, querido lector, te dejamos aquí para que lo contemples, orando para que estemos preparados para participar en la escena del encuentro. Bueno, hermanos, aquí Jaime Huay nos ha llevado a pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser? Él ha descrito, como lo hace la Biblia, eh, nos ha llevado por un momento a pensar cómo va a suceder ese momento de la venida de Cristo. Él sigue comentando otros versículos, ¿cierto? Pero básicamente él ha hecho digamos, una revisión de lo que es el final del sexto sello y el establecimiento del séptimo sello. Es entonces, hermanos, cuando todas estas cosas que narra en la palabra de Dios, todas estas cosas que narra en la palabra de Dios, vimos, ¿cierto? Como en Apocalipsis 6 se narran unos acontecimientos, algunos que ya sucedieron hasta 1833, otros que faltan por sucederse, y cuando termina el sexto sello, con todo esto que nos ha narrado, entonces sí, se abre el séptimo sello en Apocalipsis 8.1, que dice que al abrirse ese séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora, lo que significa estrictamente que es, hermanos, la apertura del séptimo sello que da paso al momento de ver a Jesús, al momento de ver a Jesús. En el sexto sello se ha visto la señal del Hijo del Hombre, pero en el séptimo sello, cuando se abre, es el momento de ver a Jesús y de hacer silencio en el cielo, porque todos los santos ángeles se han venido, se han venido con el Señor Jesucristo, los millones de millones se han venido con el Señor Jesucristo, y entonces esos millones de ángeles que se deleitan continuamente en alabar a Dios, ya no están en el cielo, y por eso se hace ese silencio, porque ellos se han venido con el Señor Jesucristo a recoger al pueblo redimido, al pueblo que ha creído en su palabra, a los hijos de Dios fieles que han perseverado, a los que sí le han creído y sí han recibido la ayuda para obedecer. Entonces, hermanos, quiera Dios que al avanzar en esta noche un poco en este estudio, hayamos podido, hermanos, espaciarnos un poco más en lo que va a ser básicamente lo que falta por cumplirse del sexto sello y el establecimiento del séptimo sello, que es el momento de ver a Jesús y de hacer silencio en el cielo. Veo a mis hermanos que han estado acá, mi hermana Franci, mi hermana Elisa, mi hermana Argenis, hermana Ángela, hermano Alfonso, hermana Adriana y las personas que están con ustedes. Yo no sé, mis hermanos, si hay Hermano Carlos, algún comentario o hermano alguna Carlos, pregunta al respecto del tema. Hermano Alfonso, lo escuchamos. Buenas noches. buenas noches, mi hermano Carlos y todos los hermanos. Una preguntita, hermano Carlos. O sea que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está entre el sello, entre el final del sexto sello y el principio, o el séptimo sello, perdón. A ver, hermano Alfonso, vamos a dejar que los hermanos que también estuvieron en el estudio le ayuden a responder. Hermana Ángela, hermana Argenis, escuchamos sus opiniones, por favor. Muy buenas noches, hermano Carlos. Dios Buenas los bendiga a noches. todos. Sí, efectivamente, es una transición de el fin del sexto sello al comienzo del séptimo sello, ¿sí?
comienzo del séptimo sello es cuando ya se haga silencio en el cielo, es porque Jesús ya viene descendiendo con todos los santos ángeles. Yo me preguntaba con respecto a la venida de Jesús, que sería con gran poder y gran gloria, em, lo que en estos días me dice el testigo de Jehová, de que si Cristo bajaría de manera literal, personal, lo volverían a matar. Será, o sea, yo me imaginaba que es porque ellos piensan que Cristo es un Dios pequeño, entonces no va a bajar, o sea, no va a venir con esa grande poder y gloria como lo dice la Biblia, sino como una persona y va a comenzar a caminar en la tierra, pues ellos se imaginan que va a ser así. En otras ocasiones ellos dicen que va a venir a hacer su reino espiritual, o sea, de manera espiritual va a hacer su reino, que no va a bajar de forma literal. Y vemos que ellos pueden, en este caso, pues, y en muchos casos, están negando las Sagradas Escrituras donde hay múltiples citas bíblicas donde nos dice que va a venir de una manera literal, literal en grande poder y gloria. También para aportar, olvidamos mencionar la última copa, que es el granizo. Después de que describe el gran terremoto, el grande granizo que va a caer también. Muy bien, Gracias, hermana hermano. Ángela. ¿Qué dice hermana Argenis? Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, Buenas hermanito. noches. A ver, de lo que el hermano Carlos nos estaba leyendo, entendí lo siguiente. Decía que para el inicio del sexto sello se dio un gran terremoto, que fue el terremoto de Lisboa. Y para la terminación de ese sexto sello se da otro terremoto que, según entendí, no sé si estoy bien en eso, hermano, me corrige, ese terremoto es el, digamos, el que da el punto para la aparición de la señal del Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, a la pregunta del hermano Alfonso, después de que se termine el sexto sello, después de ese terremoto, viene la aparición del Señor, y el segundo, y el, digamos, el tercer terremoto sería el que ya se presenta cuando el Señor Jesús se acerque a la tierra, que eso ya es en el séptimo sello. El séptimo sello se inicia con la media hora de silencio en el cielo, porque el cielo va a quedar vacío. Ya no se van a escuchar las voces de alabanza que continuamente se presentan allá, porque toda la hueste angélica eh, viene en este séquito con el Señor Jesús. Así es, mi hermana Ángela. Entonces, miren que nosotros cuando leemos en el Apocalipsis capítulo 6 leemos todos estos acontecimientos. Y allí claramente dice hermano Alfonso, Apocalipsis 6:12, y miré cuando él abrió el sexto sello. ¿Y qué contempla el sexto sello? ¿Qué contempla? El gran terremoto de Lisboa, 1755. El sol se puso negro como saco de silicio y la luna no se puso roja como sangre, 1780. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento, 1833. Se ha cumplido hasta allí. Sexto sello. ¿Qué falta por cumplirse? Sexto sello. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo, todo libre, dicen lo que dicen, desean lo que desean, ¿no es cierto? Porque el gran día de su ira has venido y quién podrá estar firme. Sexto sello, hermanos, hasta aquí no se ha abierto el séptimo sello. El hermano Jaime Huay dice que una cosa es lo que narra el sexto sello de ver la señal del Hijo del Hombre, y otra diferente cosa es ver al Hijo del Hombre. Entonces, generalizando, podríamos afirmar, de acuerdo a lo que estamos leyendo, hay eventos que faltan por cumplirse del sexto sello.
Y en ese sexto sello hay señal, llegan hasta ver la señal a lo lejos del Hijo del Hombre, ¿cierto? Cuando se establece el séptimo sello, se al Hijo del Hombre. Ya está la media hora de silencio en el cielo, porque el Señor está ya acá con todos sus ángeles, ¿sí? Se abre el séptimo sello, como dice aquí, y cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. El silencio en el cielo no se hace hasta tanto no se abra el séptimo sello. El silencio en el cielo, como dice la palabra de Dios, en el orden cronológico, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo casi por media hora. Entonces, hermano Alfonso, la venida de Cristo, las señales de la venida de Cristo apuntan hasta ver quizás a lo lejos esa nube sin ver el rostro, sin ver la cara, la figura de Cristo. ¿Sí? El sexto sello. Pero ya el séptimo sello hace que se haga silencio en el cielo y que Cristo sea visto y que entonces nosotros podamos ser arrebatados, ser llevados a encontrarnos con Él en el aire. Entonces, como dijo la hermana Hermano Ángela, Carlos, en esa transición entre el sexto y el séptimo sello, ubicamos la venida de Jesús. ¿Sí? Sí, hermano Alfonso. hermano Carlos, pero en sí, está la segunda venida del Señor Jesucristo, eh, está en el séptimo sello, donde ya Hermano, le va a ver, que todo ojo le verá, exactamente, que todo le exactamente. verá. Esa es la pregunta, sí, está bien. Sí, hermano, porque la palabra de Dios es clara. Es cuando se abre el séptimo sello que se hace silencio en el cielo, todos los ángeles se vienen y Cristo viene, llama a los muertos, son resucitados, somos arrebatados. Entonces es en el séptimo sello específicamente como tal la venida de Cristo. En el sexto sello vemos señales, señales, señales. Por eso los pioneros, aquí, hermano, inclusive, aquí, noten, por ejemplo, para ser un poco más reciente, ¿cierto? Miren, aquí, hermanos, 1897. Ellos ponen el sexto sello desde 1755 hasta el fin. El séptimo sello es desde básicamente la venida de Cristo hasta la eternidad. Pero el sexto sello, ellos lo ponen desde 1755 hasta aquí, hasta el fin. Miren acá en este otro lado. Miremos acá. Miren cómo le llaman ellos al sexto sello. Le llaman las señales de la venida, de la segunda venida. Las señales de la venida, de la segunda venida. Y ellos ponen estas fechas que ya hemos mencionado, 1755, 1780, 1833, y ponen dentro del sexto sello desde 1844 también hasta el fin. El juicio, la hora de su juicio es venida y el sellamiento, los sellados y el sellamiento de los 144,000. El séptimo sello, ellos ya lo ponen como el silencio en el cielo y la venida de todos sus ángeles. Entonces, hermanos, como nosotros no podemos sino leer lo que está escrito y no podemos sino entender lo que está revelado, podemos generalizar y decir que durante el sexto sello podemos hablar de las señales de la venida del Señor. Y es en el séptimo sello donde se hace silencio en el cielo y Cristo aparece literalmente, ya podemos ver su rostro, podemos apreciar su figura. Los justos que estén vivos, ¿cierto? Podrán apreciar su figura y si es la voluntad de Dios que nosotros formemos parte de los 144,000. Pero, obviamente, eh,
esto, hermanos, nosotros podemos tener un contexto mayor leyendo el capítulo que se llama La liberación final del pueblo de Dios. Allí podremos ver más detalles de ese momento, hermanos, específico en el que veremos ya básicamente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, esperamos Hermano, que, a ver, hermano, hermana Franci, hermano, buenas noches. buenas Yo noches. quería preguntarle sobre esta, es que el sábado que estábamos estudiando con unos hermanos, pues ellos dicen que estamos en el sexto sello, que estamos en la sexta trompeta, y ellos dicen ay, nos sacaron una cita de eventos de los últimos días donde dice que ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. O sea, ellos dicen que es que las trompetas vuelven a sonar. O sea, pues por esa cita que nos sacaron y ahí dice pero yo, o sea, dice que sonará una trompeta tras otra. O sea, ellos dicen que es que se van a volver a repetir nuevamente las trompetas. Según esa cita de evento de los últimos días. Yo no sé, ahí dice que sonará una trompeta tras otra y esa cita nos la sacaron. Pues mi esposo, pues no sé, nos quedó esa duda, pero es que es imposible que las trompetas vayan a volver a sonar porque cada trompeta duraba varios años. O sea, entonces ellos están poniendo la venida de Jesús demasiado lejos. Eso era lo que le Hermana, iba a sí, decir. hermana, mire, lamentablemente a veces suceden estas cosas y es porque nosotros a veces, hermanos, no tomamos nota de, bueno, no conocemos las doctrinas y los textos torcidos de los futuristas que enseñan esto, ¿no? Eh, Estos son los creyentes de Gambetta, de David Gates, de Cúcaro, los creyentes de Quintero que ponen a las trompetas a volver a sonar en el futuro, ¿cierto? Pero esto se soluciona de una manera bien sencilla, hermanos. Ya hemos aprendido nosotros y lo vamos, ahora que estudiamos las trompetas, lo vamos a marcar y a releer. Es que la cita original no dice la palabra en el futuro. Esa palabra, esas palabras en el futuro fueron añadidas. En el texto original inglés no dice en el futuro que van a sonar. O sea, la palabra en el futuro fue añadida. Y de ahí se han prendido para decir que las trompetas ya sonaron, pero que van a volver a sonar y que se van a repetir. ¿Sí? Entonces, hermanos, entrar a discutir esto, obviamente, es con un escrito está. Cuando ya estudiamos las trompetas, vamos a ver que en el texto original del inglés, que habla de la cita, no dice las palabras en el futuro. No, dice sonarán trompeta tras trompeta, pero no dice en el futuro. Entonces, eh, es bueno que nosotros tengamos a mano esas citas y que les digamos, mire, vaya al original y léame o haga traducir a ver si la palabra o las palabras en el futuro aparecen en el original. No aparecen. Y obviamente los compiladores del libro Eventos de los Últimos Días lo colocaron allí, así como quitaron unas partes para enseñar que hay que celebrar la Navidad, le añadieron otras palabras. Entonces manipularon eso. Por eso el libro Eventos de los Últimos Días, como es una recopilación de textos de los fideicomisarios del patrimonio Huay, ese libro solamente sirve para qué? Sirve para tomar la referencia de las citas originales e ir a las citas originales y leerlas completas. No sirve para más. Hermano ¿Sí? Carlos. Sí, hermana Ángela. Bueno, el contexto de ese escrito es la batalla del Armagedón y ella dice sonará, porque siempre en el antiguo Israel sonaban trompetas cuando iban a hacer guerras. Para las guerras sonaban trompetas.
Y ese escrito se está refiriendo, el contexto de esa cita es la batalla del Armagedón. Ella está hablando de la batalla del Armagedón, no de que las trompetas van a sonar nuevamente. Entonces debemos de investigar ese escrito, conseguirlo completo, como está, no así mucho, un pedazo aquí, el otro pedazo allá, para confundir a la gente y de ahí se pegan los futuristas, como usted lo dijo. Sí, así es. Sí, hermanos, cuando ya llegue el momento, creo que ya en la escuela sabática de este sábado ya creo que empezamos a estudiar las trompetas y entonces tenemos la oportunidad de... permítanme entonces, voy a suspender aquí la grabación